Me llamo Daniel Herrera, tengo 28 años y trabajo en operaciones para una empresa de logística con sede en Ciudad de México. Estoy acostumbrado a medir riesgos más rápido que lo que tarda una calculadora en encender. Y aunque llevo años viajando por trabajo, nunca imaginé que me tocaría una situación así. Era finales de temporada de huracanes en la costa de Veracruz. El cielo ya estaba oscuro cuando el avión aterrizó. El aire olía a mar revuelto y a promesa de tormenta. Viajaba con la persona más exigente y más respetada que conozco, la directora general Mariana Álvarez, 47 años, precisión en cada movimiento y una mirada que no necesita repetirse. Habíamos volado para una reunión clave con un cliente internacional. La ciudad estaba llena de convenciones, bodas, turistas atrapados por el clima. Cuando llegamos al hotel, la recepcionista nos dio una sonrisa incómoda. Lo siento mucho. Solo nos queda una suite disponible. Vi cómo la ceja de Mariana se movía apenas. Ese apenas me recorrió como una descarga eléctrica. Subimos en silencio. La suite era cálida con paneles de madera y un ventanal que daba al malecón. Afuera las olas golpeaban el muelle como si quisieran entrar. Dentro una cama amplia y un sofá de piel junto a la ventana. Probé el respaldo del sofá, asegurándome de que resistiría mi peso y mi determinación. Ella dejó su portafolio sobre la mesa y se quitó el saco. Me adelanté para recibirlo. Nuestras manos se rozaron apenas un segundo suficiente para que mi corazón cambiara de ritmo. Me dio una manta doblada tibia todavía por el calor de sus manos, con un aroma sutil de cítricos y algo floral. «Para que no te congeles», dijo con voz baja de final de jornada. Esa noche establecimos reglas claras como si fueran cláusulas de contrato. Dejemos la puerta del dormitorio entreabierta. De acuerdo, contesté. Abrí la ventana para dejar entrar el olor a sal y lluvia. Ella acomodó sus tacones perfectamente alineados. Ese pequeño gesto de orden se me quedó más grabado que cualquier cumplido. Mientras revisaba el termostato, me pidió un vaso de agua. Cuando se lo pasé en nuestros dedos, se quedaron juntos un instante, sin pretender que era accidente. Un trueno sacudió el edificio y la luz se fue. Quedamos en una oscuridad limpia, hecha solo de respiraciones y lluvia. «¿Estás ahí?», preguntó desde la habitación. «Aquí estoy», respondí encendiendo la linterna del celular sin apuntar hacia ella. Bien susurró tan suave que sentí el calor en el pecho. Me quedé sentado en el borde del sofá escuchando. Afuera un taxi tosía bajo el toldo. Adentro el silencio parecía decidir de qué lado se inclinaría la noche. Pensé en lo que dirían las miradas ajenas en la facilidad con que se inventan historias. No estaba dispuesto a dejar que el peso de esos rumores cayera sobre ella. Las luces regresaron con un zumbido. Mariana apareció en la sala con un suéter claro, el cabello suelto y una gota de lluvia resbalando por un mechón. «¿De verdad vas a dormir en el sofá?», preguntó sin ironía. «Sí. Mañana quiero que hablen del proyecto, no del cuarto». Se sentó junto a mí, dejando unos centímetros de aire. Sus hombros se relajaron apenas como si soltara un broche invisible. Puso su mano sobre la mía, exactamente el tiempo necesario para que supiera que lo recordaría. Abrimos las laptops, ajustamos cifras, cortamos frases hasta que el informe quedó como un traje hecho a la medida. Cuando terminamos, ella se levantó y dijo: «Buenas noches, buenas noches», contesté viéndola desaparecer hacia la habitación. Me recosté. El sofá suspiró discretamente bajo mi peso. La manta aún guardaba el calor de sus manos. Afuera la lluvia dibujaba líneas en el cristal, repitiendo nuestra elección no fácil, pero nuestra. Cerré los ojos, hasta que el celular vibró. En la pantalla un mensaje de mi compañero de oficina: «Brandon disfruta la suite esta noche». Y fue ahí, justo en ese instante, que entendí que alguien nos había visto, y que la verdadera tormenta apenas estaba empezando. El golpeteo de la lluvia contra la ventana me despertó antes de que sonara la alarma.
Afuera el malecón amanecía gris con el viento levantando pequeñas olas que chocaban contra el muro. La manta sobre mis hombros aún conservaba un rastro tibio, como si la noche no se hubiera terminado del todo. Me levanté despacio para no hacer ruido. Me lavé la cara, abotoné una camisa limpia y al girarme la encontré sentada en el borde de la cama. Mariana llevaba un suéter ligero, el cabello recogido con prisa y una sonrisa cansada que la hacía parecer más joven. ¿Café?, pregunté. Café respondió como si esa palabra pudiera coser cualquier grieta en el mundo. Bajé al lobby, pedí un americano grande y una bolsita de galletas de almendra. Al regresar, ella calentó las manos en el vaso, bebió un sorbo y me lo pasó. Una línea de lápiz labial quedó marcada en el borde como una firma compartida. Desayunamos sin prisa. Pan tostado, mantequilla, unas moras. Desde la mesa junto a la ventana, revisamos las notas para la presentación. Mariana sugirió recortar 2 diapositivas y reforzar la parte de riesgos con un solo bloque claro de datos. Yo transformé números en pasos simples, y ella me miró con esa aprobación que no necesita aplausos. En el ascensor, el reflejo de las paredes de acero nos mostraba más cerca de lo que estábamos. Mariana ajustó el nudo de mi corbata y sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario. «Anoche fue peligrosamente honesta», murmuró con la vista fija en mi boca. «La honestidad no es un riesgo si la elegimos juntos», respondí. La puerta se abrió justo en ese momento, como si nos recordara dónde estábamos. La reunión con el cliente fluyó como carretera después de la lluvia directa sin baches. Ella desarmó problemas complejos con frases sencillas. Yo amarré intenciones a cifras que cualquiera podía seguir. En un receso me pasó una hoja con una nota. «Necesito una analogía sencilla, aquí», le dije, como encender la luz al final de un pasillo. «Tocas aquí y ves allá». Ella asintió y ese gesto trajo de regreso el roce de manos de la noche anterior. Al volver al hotel para recoger nuestras cosas, nos encontramos con Maya, la recepcionista. «¿Todo bien con la habitación?», preguntó con la cortesía de siempre. «Sí, muchas gracias», respondí. Mientras buscaba algo en un cajón, murmuró, «Alguien preguntó quién tomó la suite anoche». No hizo falta decir más. Intercambiamos una mirada y subimos en silencio. En el pasillo junto a la ventana estaba Brandon. Apoyado contra la pared, teléfono en mano, levantó la vista, fingió una sonrisa y dijo exageradamente, «Que tengan un excelente día». Mariana cerró la puerta del cuarto y se quedó de pie en medio de la sala. «¿Lo viste?», «Lo vi». Entonces, no cambiamos el plan. Guardamos todo rápido. Yo doblé la manta y la dejé sobre el sofá, reconociendo el aroma tenue a café y cítricos. Salimos del hotel sin mirar atrás, pero con la sensación clara de que alguien ya estaba escribiendo otra versión de nuestra historia. El vuelo de regreso a Ciudad de México fue silencioso. Afuera las nubes se abrían como una cortina, dejando ver parches de luz sobre el golfo. Dentro Mariana revisaba el calendario en su tableta, yo ajustaba las últimas cifras del informe. Entre nosotros, un acuerdo no dicho, hablar solo de trabajo. En el aeropuerto, el aire húmedo dio paso al calor seco de la capital. Nos separamos en el estacionamiento con un simple hasta mañana, como si ese hasta mañana pudiera sostener un muro contra todo lo que venía. Esa noche, mientras repasaba notas en mi departamento, el teléfono vibró. Un correo de recursos humanos. Reunión mañana, 8:30 am, para atender preguntas sobre el viaje. Sentí un hueco en el estómago. No era una cita rutinaria. Era el tipo de reunión que podía reescribir carreras. Al día siguiente la oficina olía a café recién hecho y aire frío. Mariana llegó puntual, impecable, como si no hubiera tormenta encima. Entramos a la sala de HR. La licenciada Morales nos recibió con su pluma perfectamente alineada sobre el bloc de notas. «Describan la noche en el hotel», dijo sin preámbulos.
Hablé primero. Llegada tarde una suite disponible. Reglas claras desde el principio. Yo dormí en el sofá, ella en la cama. La puerta del dormitorio entreabierta. Trabajamos hasta medianoche. Mariana añadió horarios exactos, números de recibos, incluso una nota de la recepción. Su voz se mantuvo firme, medida al milímetro. Yo mencioné que vi a Brandon en el pasillo con el teléfono en la mano. Confirmamos que no hubo trato preferencial, que las decisiones del viaje fueron compartidas y que todo fue estrictamente laboral. Morales tomó notas rápidas y nos recomendó mantener una distancia prudente en espacios públicos. No porque estén en falta, aclaró, sino porque la presión existe. Al salir el pasillo me pareció más estrecho de lo habitual. El murmullo de las impresoras y las teclas mecánicas sonaba como un telón de fondo para conversaciones que no escuchábamos, pero que estaban ahí. Para cuando llegó la hora del café, los rumores ya tenían piernas. En el chat interno, pequeños íconos de sofás navegaban entre bromas veladas. No respondí. Mariana tampoco. Ajustamos la agenda, cancelamos reuniones innecesarias y abrimos un único archivo compartido para que todos tuvieran la misma información palabra por palabra. En la tarde me llamó a su oficina. Abrió un gabinete y sacó algo que me detuvo en seco, la misma manta de la suite doblada con cuidado. Para las noches largas, dijo apenas audible. La tomé, la sacudí como quitando polvo imaginario y la doblé con la misma precisión con que se guarda un documento importante. No dijimos nada más. Afuera la lluvia comenzaba otra vez, como si el clima se empeñara en acompañarnos en cada capítulo de esta historia. La lluvia se había vuelto costumbre esos días, como un telón constante. Afuera las calles brillaban bajo los faroles. Adentro la oficina olía a papel húmedo y café. Las capturas de pantalla empezaron a circular en un chat paralelo, una supuesta lista de huéspedes del hotel con nuestros nombres. La imagen era borrosa, apenas lo suficiente para alimentar la imaginación de quien quisiera creerla. Yo no respondí. Tampoco Mariana. Seguimos trabajando en el memorando para el consejo, resultados claros, ruta de entrega, matriz de responsabilidades y un canal directo para la prensa. Ella revisaba párrafos, yo ajustaba fechas. Cada vez que cortábamos una frase innecesaria, la tensión bajaba un grado. Al caer la tarde preparé té verde para ella y negro para mí. Se sentó en el sofá junto a la ventana, la ciudad reflejándose en el cristal. Sin decir nada le puse la manta sobre los hombros. Cerró los ojos un instante como si ese gesto le aflojara el día. Falta poco, dijo, mirando el documento en pantalla. Unos párrafos más y listo. A las 9 un correo del consejo rompió la calma. Fotos del viaje están circulando. Recomendamos actuar. Mariana me miró seria con esa luz fija que usan los marineros antes de que cambie el clima. Renuncio, dijo. No voy a dejar que te arrastren por mi causa. Algo dentro de mí hizo clic. Entonces yo también renuncio. No voy a dejar que la envidia dicte el rumbo de nuestro equipo. Nos quedamos en silencio escuchando la lluvia contra el vidrio. Al final acordamos otra cosa: no ceder ni un paso mientras hubiera trabajo por entregar y pruebas que mostrar. Guardamos los documentos, apagamos las pantallas y dejamos la manta perfectamente doblada sobre el sofá, como si la calma también pudiera archivarse. En el pasillo, el eco de nuestros pasos sonaba más fuerte que de costumbre. Afuera el aire frío traía olor a piedra mojada. No dijimos adiós, solo un hasta mañana, que más que un saludo sonaba a promesa. A la mañana siguiente llegué antes que nadie. Abrí una carpeta nueva en mi escritorio y la titulé Hechos. No interpretaciones, no suposiciones, solo datos. Fui directo al área de seguridad del edificio. El ingeniero revisó los registros de llaves electrónicas, mi entrada a la suite a las 22:41, la de Mariana a las 22:43. Salida de ambos a las 7:12 para ir a desayunar. Ningún movimiento nocturno. Luego pedí los registros de Wi-Fi, nuestros dispositivos conectados a diferentes puntos de acceso
en habitaciones separadas. Añadí una foto del pasillo captada por la cámara de seguridad. El reflejo del reloj en el vidrio no coincidía con la hora marcada en el archivo que circulaba. Incluso la alfombra tenía una costura distinta en la imagen original. Maya, la recepcionista, confirmó que alguien preguntó por la suite y dejó solo una inicial en el registro, la letra B. Al mediodía tenía listo un timeline preciso, hora, evento, evidencia. En la esquina escribí, a mano, límites claros, cero trato preferencial, decisiones compartidas. A las 10 nos reunimos con Recursos Humanos. La licenciada Morales revisó cada página en silencio durante medio minuto, que pareció eterno. ¿Puedo enviar esto al consejo?, preguntó. Sí, contestamos los dos. Al salir, el aire del pasillo se sentía más ligero. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ahora teníamos un mapa para navegar la tormenta. Esa tarde Mariana y yo caminamos hasta el kiosco del parque frente a la oficina. Bajo el techo de lámina, la lluvia sonaba como una máquina de escribir sobre nuestras cabezas. «No voy a retroceder», dijo mirándome fijo. Yo tampoco, respondí. Juntamos las frentes un instante. Un beso breve contenido como una promesa que sabía esperar. La línea seguía ahí intacta, pero ahora la sosteníamos juntos. El consejo se reunió más temprano de lo habitual. La sala estaba fría, con ese aire acondicionado que parece diseñado para mantener los nervios en su sitio. Coloqué la carpeta. Hechos sobre la mesa, abrí el timeline y comencé a hablar sin adornos. Hora, registro de entrada, registros de Wi-Fi, la foto del pasillo, la costura de la alfombra, la inicial B en el libro de huéspedes. Whittaker, el presidente, se inclinó sobre la imagen del pasillo y dijo: «Es suficiente». Papeles crujieron, alguien dejó una pluma sobre la mesa. Mariana permaneció erguida sin buscar mi mirada, y eso me dio más fuerza que cualquier gesto de apoyo. Llamaron a Brandon. Entró con una sonrisa que no sobrevivió a la primera pregunta sobre los metadatos de las fotos. «Yo solo las reenvié», dijo. «¿De quién las recibió y a quién las envió?», preguntó Whittaker. Silencio. Brandon bajó la vista. Nos pidieron esperar afuera. El pasillo olía a pintura fresca. En el reflejo de la ventana vi a Brandon pasar con el teléfono en el bolsillo, practicando una sonrisa que ya no engañaba a nadie. Cuando nos llamaron de nuevo, Whittaker habló claro. «No encontramos violación de políticas. Para reducir la presión, proponemos moverlo a otro departamento sin línea directa de reporte, pero conservando la dirección del proyecto por un año. La decisión final es suya». Sentí el clic interior de una decisión tomada. «Acepto», dije. Mariana me miró un instante, y esa mirada decía más que cualquier agradecimiento. HR prepararía el papeleo y el material de las fotos se manejaría por separado. Salimos a la azotea del estacionamiento. El viento levantaba su cabello. Se puso los lentes para ocultar el cansancio. «¿Seguro que quieres hacerlo?», preguntó. «Sí». «Si el precio de mantener limpio tu nombre es el mío, lo pago. Yo también pagaré mi parte», sonrió breve. «Y mantendremos el proyecto y lo nuestro». En ese momento la lluvia volvió a empezar, fina, persistente, como si la ciudad estuviera tomando nota de lo que acabábamos de prometer. El cambio de departamento se hizo oficial a las 9 en punto de la mañana siguiente. Recibí el correo con la notificación de acceso actualizado, nuevo jefe directo, el vicepresidente de operaciones. Conservaba la dirección del proyecto, pero ya no tendría línea de reporte con Mariana. El mensaje venía con una formalidad seca, sin un solo adjetivo. Me limité a firmar el formulario de conflicto de interés. 5 minutos y estaba listo. El ambiente en la oficina se sintió distinto. Más ojos puestos en mí, más gente en copia en los correos, menos espacios donde una insinuación pudiera colarse sin ser vista. Trabajé sin pausa, recortando ruido y dejando claro que lo único que traía a la mesa
eran datos, fechas y resultados. Esa tarde antes de irme, pasé por la oficina de Mariana. Ella estaba guardando papeles en una carpeta azul, sus movimientos tan precisos como siempre. Coloqué sobre su escritorio una pequeña caja de madera, un portatarjetas liso y bien pulido. Para que tengas siempre las líneas importantes a la vista, le dije. Ella pasó un dedo por el borde. ¿Y cuál es tu línea? No confundir lo simple con lo fácil, respondí. Repitió la frase en voz baja, como probando cómo sonaba, y colocó la caja junto a la manta que había traído de la suite. Gracias por hoy, me dijo. Gracias por la confianza, contesté. Esa noche, cuando salí del edificio, la ciudad tenía ese olor a piedra tibia después de la lluvia. Encendí el celular y vi un mensaje de Brandon, así que el ascenso no se dio. Lo borré sin responder y filtré su dirección para no volver a verlo en mi bandeja. Bajo un viejo fresno de la calle, me permití un solo pensamiento. Habíamos sostenido el día y sostendríamos el siguiente, no porque no tuviéramos miedo, sino porque temíamos lo mismo, perder la capacidad de mirarnos a los ojos sin que hubiera nada que esconder. Al día siguiente las rutinas empezaron a tomar forma. Mis juntas con el nuevo jefe eran cortas, directas. Mariana y yo cruzábamos pasillos sin detenernos, apenas un saludo profesional. Pero en las reuniones de proyecto, nuestras intervenciones se complementaban como antes, exactas y sincronizadas, sin dejar huecos para que alguien metiera un rumor. Por la tarde recibí un mensaje suyo. Pasa un minuto. Quiero mostrarte algo sencillo. La dirección no era la oficina. Caminé 3 cuadras desde mi departamento, pasé frente a una panadería y un puesto de flores, y subí en un edificio antiguo hasta el piso 14. Abrió la puerta casi de inmediato. Blusa ligera, cabello recogido sin esfuerzo, lentes delgados. El departamento era luminoso con vista amplia a la ciudad, un estante de libros, un tocadiscos, y un sofá que solo crujió una vez cuando probé el asiento. Sobre el respaldo estaba la manta limpia con un tenue aroma a cítricos. En la mesa, un portatarjetas igual al que yo le había dado, pero con una tarjeta encima. Dibujada a mano, una línea azul que iba de la oficina hasta esa dirección con un pequeño corazón al lado. Para que recordemos la ruta sin atajos, dijo sonriendo apenas. Sentí que el día entero se me aflojaba de los hombros. Mariana fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua con hielo. Me pasó uno y se sentó a una distancia que ya conocíamos, esos centímetros de aire que nos habían salvado más de una vez. ¿Listo para un rato de silencio honesto?, preguntó. Listo, respondí, y sentí cómo el peso del día se iba acomodando en su sitio. Le conté la jornada como si pasara un vinilo, sin saltos, sin adornos. El nuevo flujo con operaciones, las juntas a tiempo, el archivo compartido que blindaba decisiones. Ella escuchó con atención de aguja fina, deteniéndose en los puntos que necesitaban un toque más suave. Sigue así, dijo, que todo sea visible y aburrido para quien busca chisme. Se levantó, abrió una caja del mueble y sacó un LP. Puso el disco en el tocadiscos, bajó la aguja y la sala se llenó de un compás lento cálido, como si alguien cerrara una puerta y el ruido de la calle quedara afuera. Extendió la mano. Bailamos sin promesas, solo el ritmo. Nos pusimos de pie. No invadimos la línea, la bordeamos con cuidado. Sentí su respiración en la mejilla, el crujido mínimo del sofá en el primer paso, y cómo mi corazón por fin encontraba un tempo que no pedía explicación. Ella jaló la manta, la colocó entre ambos como una bandera pequeña. Horas ordinarias y tibias. 2 personas aprendiendo a sostenerse sin apretar. La canción terminó y nos quedamos quietos un segundo más, como se queda uno al final de una buena conversación, para no malograrla con una frase de sobra. Guardó el disco, fue a un cajón y volvió con una cajita. La abrió, una tarjeta con una línea azul y un llavero sencillo. Para cuando necesites un sofá, dijo con una media sonrisa.
Ya sabes dónde está el mejor. Puedo seguir durmiendo en el sofá si quieres, contesté. Quiero que lo elijamos cada noche. Respondió. Sin prisas, sin sombras. Hablamos de logística, quién firmaría el memo del consejo, cómo repartiríamos responsabilidades, para que nadie imaginara favoritismos, cuándo comunicar el nuevo organigrama al equipo. Nada grandilocuente, pura práctica. Entre tema y tema, contó que su cocina todavía olía a madera nueva, y que había aprendido después del divorcio a preparar una sopa que duraba 2 cenas. Le confesé que a veces me dormía con el rumor del ventilador de la oficina en la cabeza y despertaba antes de la alarma. Se rió bajo un sonido que venía de la persona y no del cargo. Puso otro disco. Esta vez me senté más cerca. Tomé su mano. No la retiró. El beso no fue sorpresa. Creció como crece la última barra de una canción. Cálido breve lo justo para dejar de preguntarnos si era mutuo. Miró la ciudad, faros, ventanas, un avión que dejó una raya pálida. Ya no quiero saber si conviene, dijo. Quiero saber si lo vamos a caminar juntos. Despacio y con verdad respondí, aunque lo simple duela. Deslicé la tarjeta nueva al frente del portatarjetas. La línea azul iba de la oficina a ese departamento y se quedaba ahí sin atajos. Fui a la cocina y regresé con 2 tazas de té. Sostuvimos el calor en las manos. El reloj de pared marcó en voz baja una hora que no urgía a nadie. Quédate, dijo. El sofá está exactamente donde debe. Me quedo, contesté. Y hoy sí duermo en el sofá. No porque no haya otra opción, sino porque esta es la correcta. Apagó las luces del techo y dejó una lámpara encendida que dibujó un círculo cálido sobre la mesa. Extendí la manta, reconocí el tejido, el nuevo olor a lavado y un rastro de cítrico que parecía memoria. Ella desapareció un momento en la recámara y volvió con un suéter de casa, el cabello recogido sin esmero. Se detuvo en el marco de la puerta. «¿Estás ahí? Aquí estoy». Asintió como quien marca un punto en un mapa y se fue a dormir. Yo me recosté. El sofá soltó un suspiro leve, acostumbrándose a mi peso. Afuera la ciudad respiraba con nosotros motores lejanos, un claxon aislado, la brisa que se colaba por la rendija de la ventana. Pensé en lo que venía, correos con los destinatarios correctos, salas de juntas con puertas abiertas, minutas que ahogan insinuaciones. Pensé también en lo otro, una lámpara, un tocadiscos, un par de tazas que todavía guardaban su tibieza. Antes de dormir, me dejé un solo pensamiento. No llegamos aquí por nunca resbalarnos, sino por elegir límites justo cuando más costaba. Si mañana intenta partirnos en titulares, ya tenemos ruta, ¿verdad? Respeto pasos medidos. El sofá me recibió con un segundo suspiro. La manta cayó sobre mis hombros, como respuesta a una pregunta que ya no necesitaba hacerse. Cerré los ojos. En el silencio la ciudad se acomodó y la noche quedó del lado de quienes deciden sin esconderse. La mañana siguiente empezó con un aire frío que parecía colarse hasta los huesos. El consejo se reunió temprano, convocado de urgencia. La sala era amplia, pero el silencio la hacía más estrecha. Sobre la mesa, mi carpeta marcada. Hechos estaba lista. Horarios de entrada y salida. Registros de Wi-Fi, la foto del pasillo con la costura distinta en la alfombra, la inicial B en el registro de huéspedes. Hablé sin levantar la voz, repasando cada dato como si estuviera narrando un procedimiento técnico, sin adornos, sin pausas dramáticas. Mariana permanecía sentada a mi lado, la espalda recta, las manos entrelazadas como si supiera que cualquier gesto podría ser interpretado fuera de contexto. Cuando terminé, Whitaker, el presidente, se inclinó hacia adelante. «Es suficiente», dijo, y su voz hizo que algunos bolígrafos dejaran de moverse. Entonces, llamaron a Brandon. Entró con una media sonrisa que se desinfló en cuanto le preguntaron por el origen de las fotos. «Yo solo las reenvié», balbuceó.
¿De quién las recibió y a quién se las envió?, preguntó Whittaker firme. El silencio de Brandon fue tan evidente como una confesión. No hubo respuesta. Nos pidieron esperar afuera. El pasillo tenía ese olor a pintura fresca que deja las remodelaciones recientes. En el reflejo de una ventana, vi a Brandon caminar con las manos en los bolsillos, sin mirar a nadie, fingiendo una calma que no tenía. Cuando nos llamaron de nuevo, Whittaker habló con la precisión de un acta notarial. No encontramos violación a las políticas. Para reducir la presión, proponemos moverlo a otro departamento sin línea directa de reporte, pero con la dirección del proyecto por un año más. La decisión final es suya. Sentí un clic interno como si algo se asegurara en su sitio. «¿Acepto?», dije. Mariana me miró apenas un segundo, lo justo para que supiera que había entendido todo. Recursos Humanos manejaría el papeleo. El material de las fotos quedaría archivado fuera del alcance de las manos que lo habían movido. Salimos a la azotea del estacionamiento. El viento levantaba mechones de su cabello y le obligaba a entrecerrar los ojos. Se puso los lentes quizá para ocultar el cansancio. «¿Seguro que quieres hacer esto?», preguntó. «Sí. Si el precio de mantener limpio tu nombre es el mío, lo pago». «No, Daniel, lo vamos a pagar entre los dos». Sonrió leve. «Mantendremos el proyecto. Y lo nuestro». Nos quedamos así sin tocarnos, pero con la certeza de que esa distancia era más sólida que cualquier abrazo improvisado. Abajo, la ciudad seguía con su ruido de siempre, ajena a que en esa azotea habíamos decidido que la última defensa no sería contra ellos, sino contra la tentación de rendirnos. Esa tarde el cambio en el sistema confirmó mi nuevo puesto, más ojos sobre mí, menos sombra para rumores. Mariana me escribió: «Pasa por aquí». Su departamento olía a té y ciudad de noche. Sobre el sofá, la manta de la suite. En la mesa, un portatarjetas con una línea azul dibujada de la oficina a su casa, con un corazón al final. «Para que recordemos el camino sin atajos», dijo. Puso un disco, me tendió la mano. Bailamos despacio con la manta entre nosotros como bandera. «Ya no quiero preguntar si conviene», susurró. «Quiero saber si vamos juntos». «Con verdad, aunque duela», respondí. Bebimos té en silencio. Antes de irme dijo: «Quédate. El sofá está donde debe». Me quedo. No porque no haya opción, sino porque así está bien. Apagó las luces, dejó una lámpara cálida. Me recosté. Afuera la ciudad respiraba con nosotros. Pensé, llegamos aquí no por evitar tropiezos, sino por elegir límites cuando más costaba.